Hola amigos, bienvenidos una vez más a Offbeat. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy tenemos un programa un tanto diferente, ya que no vamos a ver ejercicios ni analizaremos a músicos o géneros, sino que vamos a hablar un poco sobre la historia de la batería. ¿Algunos de ustedes se han preguntado cómo surgió o cuáles han sido sus cambios a través de los años? Cualquier persona que le guste la música sabe lo que es una batería, así como saben lo que es un piano o una guitarra. Es uno de los instrumentos más populares en el mundo. Pero, estrictamente hablando, una batería no es un instrumento musical, sino que es un conjunto de instrumentos. El término batería se utiliza también en otros contextos, como en el de la cocina para referirse al conjunto de ollas y sartenes, o en el de la artillería para referirse al conjunto de cañones. O sea que una batería es eso, es un conjunto de cosas. Y en el contexto de la música, pues es un conjunto de instrumentos de percusión que ha ido evolucionando a través de los años hasta llegar a la configuración que conocemos hoy en día. De hecho, la batería, al ser un conjunto de instrumentos, nos permite jugar con su configuración. No todos los bateristas tocan con el mismo set. Hay quienes tocan con dos o más bombos, con muchas tarolas, o con muchos toms, o sin toms, o con muchos platos, o con pocos, o con cencerros, bloques, shakers, campanas, panderos, congas, bongos, timbales, cajón, triángulo, rototoms, octobands. ¡Y maracas! Sin embargo, la mayoría de nosotros, cuando pensamos en la batería, se nos viene a la cabeza esta configuración estándar. Pero está raro, ¿no? ¿En qué momento se determinó que bombo, tarola, hi-hats, algunos toms y un par de platillos iban a ser la batería? La batería como tal es un instrumento relativamente reciente, pero todos los elementos que lo conforman, exceptuando los atriles, pedales y demás artilugios que usamos para tocarlo, son extremadamente antiguos. De hecho, el tambor, la esencia de la batería, existe desde más o menos el año 5000 a.C. Lo usaban, a lo mejor con algunas variaciones, diferentes culturas como los chinos, los aztecas o los incas, en rituales ceremoniales y para comunicarse. De hecho, pueden ver un gran ejemplo del uso del tambor como medio de comunicación en el primer video de la serie increíble y completamente absurda, Rational Funk, del baterista Dave King de la banda The Bad Plus, que está también aquí en YouTube. Pero en fin, empezamos con la tarola, el tambor principal de la batería, que tampoco crean que apareció así nada más como lo conocemos. Durante la Edad Media había muchísimos tambores en Europa, casi todos provenientes de Asia, y entre ellos estaba el tambor de marco o frame drum en inglés, que era un tambor con solo un parche en uno de sus lados. También otra particularidad de este tambor es que su diámetro era mayor que su profundidad, tal como las tarolas de hoy en día. Otro antecesor de la tarola era el timbrel, un pequeño tambor de Israel conocido como tof por los hebreos y que era muy parecido al pandero actual. Tenía diferentes crótalos que vibraban y sonaban cada vez que golpeaban este tambor. Ya para el siglo XIV se empezaron a utilizar tambores con parches tanto arriba como abajo y un par de cuerdas en la parte de abajo que funcionaban como el entorchado o el snare. Poco a poco fueron experimentando con distintos tamaños, haciéndolo más grande para ver si lograban producir un sonido más fuerte, y fue entonces cuando este tambor fue adoptado por la música militar. Como lo usaban los soldados de a pie, empezaron a llamarlo field drum o tambor de campo, y su función era muy clara, era la de dar ciertas señales o marcar el ritmo de la marcha. Si lo piensan, esta función no es muy alejada de la función que cumple actual la batería en mucha de la música que escuchamos. Y de hecho, también fue en esta época cuando empezaron a surgir muchos de los rudimentos que se siguen usando hasta ahora. Poco a poco, con las innovaciones tecnológicas, se fueron buscando nuevas formas de construir la tarola. Una de las prioridades fue reducir su tamaño para que fuera más fácil transportarla y marchar con ella, pero sin que esto afectara su sonido y su volumen. En el siglo XVIII se empezaron a hacer tarolas de metal, ya no solo de madera, y también se empezaron a hacer los primeros manuales en Europa y en Estados Unidos sobre cómo tocarla. También, durante la segunda mitad de este siglo, se empezó a utilizar el tambor de campo dentro de la música orquestal. Una de las primeras obras en incorporarlo fue Música para los Fuegos Artificiales Reales de George Handel, escrita en 1749. Como este tambor evocaba estas sensaciones militares, se empezó a utilizar justo para recrearlas, como en las obras Sinfonía Militar, escrita por Joseph Haydn en 1794, o en la Victoria de Wellington de Beethoven, escrita en 1813.
En esencia, el instrumento ya estaba, pero se le fueron haciendo varias mejoras con el paso de los años. Por ahí de los 1830 se empezaron a utilizar tornillos para tensionar los parches y ya no cuerda, lo que ayudó a disminuir la profundidad del tambor. También a finales del siglo XIX se empezaron a utilizar aros de metal, ya no solo de madera, y en 1898 el percusionista Ulysses Grant Liddy diseñó los primeros atriles ajustables para tarola. En 1914, Robert Danley inventó un sistema para quitar y poner el entorchado, y en 1957 salieron al mercado los primeros parches sintéticos, que ya no eran afectados ni por los cambios de humedad ni por cambios en la temperatura. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, este tambor empezó a ser conocido ya como tarola, caja o redoblante en países de habla hispana y como snare drum en los países de habla inglesa, y empezó a ganar mucha popularidad dentro de las orquestas, habiendo incluso obras que lo utilizaban como instrumento protagónico, siendo la más famosa el bolero de Maurice Ravel, escrito en 1928. Esta es a grandes rasgos la historia de la tarola, pero ahora regresemos un poco en el tiempo a un año muy importante para el desarrollo de la batería, 1865. En 1865 terminó la Guerra Civil en Estados Unidos, y con ello los esclavos africanos y sus descendientes eran libres, en teoría, y podían participar dentro de la sociedad, en teoría. Con el fin de la guerra civil, muchos de los músicos de las bandas militares se quedaron sin trabajo y tuvieron que buscar nuevos trabajos tocando en orquestas de baile y en teatros. En las bandas militares, además de la tarola, se utilizaba mucho el bombo y fueron estos los instrumentos que incorporaron en sus nuevos trabajos. Como no había muchos estilos ni diversas formas de tocar, estos músicos empezaron a repetir mucho de lo que hacían en el contexto militar, o sea, marchas, pum, cha, pum, cha, pum, cha, siempre marcándolo en compases de 2. Para los dueños de los salones de baile y los teatros, mantener a tantos músicos empezó a ser un problema porque era muy caro. Así que empezaron a reducir el número de integrantes, y los principales afectados fueron los percusionistas, quienes fueron obligados a tener que experimentar con tocar más de un instrumento a la vez. Empezaron con la tarola y con el bombo, pero como no había pedales, todo lo tocaban con las baquetas. Así fue como surgió una técnica llamada double drumming. Veamos un ejemplo de cómo era esta técnica. Solo que por fines prácticos y porque no tenemos presupuesto, voy a tocarlo en la tarola y en el tom de piso, pero imaginemos que es un bombo de finales del siglo XIX. Esto puede sonar como un ritmo muy básico y hasta un poco ñoño y aburrido, pero consideren que los que lo tocaban eran los vanguardistas cool de la época. Y de hecho, si lo piensan, la idea de alternar entre bombo y tarola es algo que seguimos haciendo hasta nuestros días. Es la esencia de muchos de los grooves y ritmos que tocamos más de 150 años después. En esta imagen podemos ver a Papa Jack Lane tocando el bombo y la tarola con el estilo del double drumming. Y de hecho, si se fijan, como no había triles, acomodaban todo en sillas. A finales del siglo XIX y principios del XX, empezaron a hacerse varios intentos por diseñar pedales para poder tocar el bombo con el pie. De hecho, en esta época surgió un término bien interesante, ya que el pedal era visto como algo raro, como un artilugio o un artefacto, o en inglés contraption. Esta palabra, contraption, derivó en trap, nada que ver con el tipo de música, y este conjunto de tambores fue llamado trap set. Al igual que con la tarola, el pedal de bombo fue sufriendo varios cambios hasta que en 1909 los hermanos William y Theobald Ludwig, hijos de un inmigrante alemán, hicieron un diseño de pedal que es muy parecido al que se sigue utilizando hasta nuestros días. Estos son los mismos Ludwig que fundaron después la compañía Ludwig, que fue famosa por patrocinar a Ringo Starr en los 60s, aunque en la época solo tenían una pequeña tienda en Chicago llamada Ludwig & Ludwig. Espero que hayan disfrutado de este video. Yo sé que no estuve enfocado a ejercicios prácticos o al análisis de algo más moderno, pero sí creo que es muy importante conocer la historia de nuestro instrumento. A mí en lo personal me ayuda a verlo de otra manera, pensando en todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a nosotros de esta manera tan accesible. El siguiente martes vamos a ver una continuación de esta pequeña historia de la batería. Si les gustó el video, no olviden regalarnos un like, suscribirse al canal y compártanlo con quien crean que lo pueda interesar. Queremos agradecer como siempre a Martín y Laura de Visual Mates por el patrocinio, por prestarnos todo el equipo para llevar a cabo este video. También gracias a Rey Decibel por cedernos un pequeño espacio dentro de su plataforma y a Notes por el apoyo de siempre. Recuerden, pueden crear su perfil en notes.mx. Yo me despido, esto es Offbeat, yo soy Carlos Bischoff y nos vemos el siguiente martes. Para los teatros y los salones de baile, mantener a tantos músicos empezó a ser un problema porque era muy caro, por lo que las bandas tuvieron que reducir a sus integrantes
y los principales afectados fueron los bateristas. Ah, no había bateristas, ¿verdad?